En 2025, estamos obsesionados con los deepfake, la inteligencia artificial que puede crear vídeos falsos tan convincentes que es imposible distinguir la realidad de la ficción. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la primera persona en dominar esta tecnología de manipulación visual no usó computadoras, ni siquiera electricidad? En 1872, una adolescente británica de 15 años logró engañar a los científicos más brillantes de su época con lo que hoy reconoceríamos como el primer deepfake de la historia. Y lo hizo con nada más que su cuerpo, su mente y una comprensión casi sobrenatural de la psicología humana. Esta es la historia de Florence Cook, y como una teenager victoriana hackeó la realidad 150 años antes de que existiera el concepto. ¿Crees que es posible engañar a científicos sin tecnología? ¿O la mente humana es la tecnología más poderosa? Imaginen esto, una habitación oscura, una audiencia expectante, y de repente, una figura completamente diferente emerge donde antes estaba Florence Cook. No es Florence. Es Katie King, una mujer de características distintas, personalidad diferente, incluso acento diferente. Los testigos no solo la veían, podían tocarla, conversar con ella, incluso fotografiarla. Era manipulación de realidad en tiempo real, sin cámaras, sin filtros, sin algoritmos. Solo el poder de la mente humana llevado a límites que la ciencia aún no comprende completamente. ¿Cómo es esto posible? Florence había descubierto algo que los neurocientíficos modernos apenas están empezando a entender: el cerebro humano no distingue entre realidad percibida y realidad construida cuando los estímulos son lo suficientemente convincentes. ¿Y quién fue Florence Cook? ¿Quieres conocer su fascinante historia? Entonces, acompáñame a descubrirlo en este vídeo. Antes de ser la mujer que sacudió a la Inglaterra victoriana con visiones del más allá, Florence Cook fue simplemente una niña nacida en el East End de Londres, en 1856. Su familia era humilde, trabajadora, y como tantas en esa época, sobrevivía en un mundo marcado por fábricas, hollín y estrechez económica. Florence creció en un hogar donde las historias de fantasmas eran tan comunes como las oraciones de la noche. Sus vecinos hablaban de presencias, de luces extrañas en los cementerios y de voces que se escuchaban en los pasillos. Era un tiempo en que la ciencia avanzaba a pasos agigantados, pero la gente seguía aferrada a lo misterioso. Desde pequeña, Florence mostró señales de lo que muchos llamarían sensibilidad. Se quedaba mirando un rincón vacío de la habitación y sonreía como si alguien le estuviera contando un secreto. A veces hablaba sola, otras se estremecía diciendo que alguien había pasado por detrás de ella. Sus hermanos menores la observaban con una mezcla de fascinación y temor. Florence era diferente. Cuando jugaban en el pequeño jardín trasero, ella a menudo se detenía abruptamente y señalaba hacia lugares donde no había nada visible. ¿No ven a la señora del vestido azul?, preguntaba con naturalidad. Los demás niños no veían nada. En 1856, el espiritismo ya había cruzado el Atlántico. Las hermanas Fox, en Estados Unidos, habían abierto la puerta a una fiebre que ahora contagiaba a Europa. Las familias victorianas, aburridas de la rigidez moral y fascinadas por lo oculto, llenaban sus salones con sesiones espiritistas. Y en ese caldo de cultivo, Florence encontró su destino. Los periódicos de la época estaban llenos de testimonios extraordinarios. El London Daily Telegraph publicaba regularmente artículos sobre mediums que habían logrado contactar con parientes fallecidos. The Times, aunque más escéptico, no podía ignorar el fenómeno que se extendía por toda la sociedad británica. ¿Creen ustedes que ciertas personas nacen con habilidades especiales, o es el entorno el que las moldea para creer en lo imposible? A los 15 años, Florence ya ofrecía sus primeras sesiones privadas. Pequeñas reuniones en casas vecinas donde la joven se sentaba en trance y respondía preguntas imposibles. Sus padres, que al principio lo tomaban como un juego, pronto vieron la oportunidad económica: lo que Florence tenía podía convertirse en un medio de vida. Al poco tiempo, su nombre comenzó a circular en los círculos espiritistas de Londres. Lo que la distinguía no era simplemente su aparente capacidad de escuchar voces o mover objetos. Era algo mucho más perturbador: su habilidad para materializar espíritus completos. En un salón oscuro, con velas temblando,
Florence entraba en trance. Su cuerpo parecía abandonado, como si su espíritu saliera de él. Y entonces, otra figura emergía. Así fue como el mundo conoció a Katie King. Katie King se convirtió en el epicentro del mito de Florence Cook. Según la historia, Katie era la hija de John King, un espíritu que a su vez decía haber sido un pirata en vida. Mientras John se comunicaba con mediums en distintas partes del mundo, Katie parecía haber elegido a Florence como su puerta al reino de los vivos. Lo asombroso de Katie era su materialidad. No era un espectro nebuloso, era una mujer de carne y hueso. Caminaba, respiraba, estrechaba manos. Había quienes juraban sentir su pulso. Y lo más inquietante, en ocasiones, Florence y Katie aparecían al mismo tiempo, como si fueran dos entidades distintas. Katie King tenía una personalidad definida y consistente. Era elocuente, educada, y poseía conocimientos que parecían superar los de Florence. Hablaba de filosofía, de historia antigua, de ciencias naturales. Su acento era diferente al de Florence, más refinado, como si hubiera recibido una educación aristocrática. Durante las sesiones, Katie se comportaba como una anfitriona en su propia casa. Saludaba a los invitados por sus nombres, preguntaba por sus familias, recordaba conversaciones anteriores. Algunos testigos afirmaron que Katie tenía una temperatura corporal ligeramente más baja que la normal, y que su piel tenía una textura peculiar, como si fuera más suave que la piel humana ordinaria. La sociedad victoriana quedó hipnotizada. Los periódicos comenzaron a hablar de ella, y las invitaciones a sus sesiones se convirtieron en un lujo reservado para pocos. Lo más perturbador de todo era la relación entre Florence y Katie. Según los testimonios, ambas parecían conocerse íntimamente. Katie hablaba de Florence como si fuera una hermana menor, mostrando afecto protector hacia ella. En una ocasión, cuando un escéptico intentó interrumpir bruscamente una sesión, Katie se interpuso físicamente, mostrando una fuerza sorprendente para defender a Florence. Aquí viene lo verdaderamente impresionante: Florence no solo engañó a gente común y corriente. Engañó a Sir William Crookes, uno de los físicos más respetados de la era victoriana. Un hombre que había descubierto elementos químicos, que trabajaba con la precisión de un científico moderno. ¿Has visto alguna vez a un experto ser completamente engañado por algo que parecía imposible? Cuenta tu experiencia. Intrigado por las noticias de Florence, Crookes decidió investigarla personalmente. Invitó a la joven a su casa, aplicó método científico a las sesiones de Florence, controló las variables, documentó los resultados. Y durante años, validó públicamente que las manifestaciones de Katie King eran genuinas. Crookes afirmó que había visto a Florence en trance mientras Katie se paseaba libremente por la sala. Incluso llegó a tomar fotografías donde ambas parecían aparecer al mismo tiempo. Para Crookes, no había duda, Florence Cook era auténtica. Lo que había presenciado no podía explicarse por medios comunes. Y aunque muchos lo acusaron de crédulo, o incluso de dejarse seducir por la joven medium, Crookes defendió hasta el final la veracidad de sus experiencias. ¿Cómo pudo una adolescente hackear la mente de un genio científico? La respuesta está en algo que los investigadores de deepfake conocen bien: el sesgo de confirmación. Crookes quería que fuera real, y Florence era lo suficientemente hábil para darle exactamente la evidencia que su mente científica necesitaba para confirmar sus deseos. Florence Cook era una maestra de lo que hoy llamamos ingeniería social. Entendía que para crear una ilusión perfecta, no necesitas engañar los sentidos, necesitas programar las expectativas. Sus sesiones seguían un protocolo específico: ambiente controlado, audiencia preparada psicológicamente, elementos que dirigían la atención hacia donde ella necesitaba. Era como programar un algoritmo, pero usando psicología humana en lugar de código. ¿Alguna vez has caído en una ilusión tan convincente que tu mente se resistía a aceptar que era falsa? ¿Cómo te sentiste? Katie King no era solo una aparición, era una personalidad completamente desarrollada con historia, preferencias, relaciones. Florence había creado lo que los programadores de IA llamarían un agente conversacional complejo, pero usando solo su capacidad neurológica natural. En 1874,
Crookes publicó sus hallazgos en la revista Quarterly Journal of Science. El artículo, titulado Investigaciones sobre los fenómenos del espiritismo moderno, causó un escándalo en la comunidad científica. Muchos colegas lo acusaron de haber perdido la objetividad, otros sugirieron que había sido víctima de un elaborado engaño. Pero Crookes se mantuvo firme. En una carta dirigida a The Times, escribió: he aplicado los mismos métodos rigurosos que uso en mis investigaciones químicas. He documentado, medido y fotografiado. Los resultados son inequívocos. Florence Cook posee habilidades que desafían nuestra comprensión actual de la naturaleza. ¿Puede un científico brillante ser engañado? ¿O existen fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? Los deepfake modernos manipulan píxeles. Florence manipulaba la percepción directa de la realidad física. ¿Cómo? Investigaciones modernas sobre estados disociativos y alteración de consciencia sugieren que el cerebro humano tiene capacidades que apenas estamos empezando a entender. Florence, intuitivamente o por descubrimiento, había encontrado formas de acceder a estos estados y usarlos para crear transformaciones físicas convincentes. No estamos hablando de trucos de salón o ilusionismo básico. Los testigos reportaban cambios en altura, peso aparente, estructura facial, incluso temperatura corporal. Era manipulación biométrica en tiempo real. Lo más fascinante es que Florence operaba con lo que podríamos llamar un algoritmo psicológico. Cada sesión se adaptaba a la audiencia específica, respondía a sus expectativas, procesaba sus reacciones en tiempo real y ajustaba la experiencia para máximo impacto. ¿Crees que la intuición humana puede ser tan poderosa como la inteligencia artificial para leer y manipular comportamientos? Florence aprendía de cada sesión, refinaba sus técnicas, desarrollaba nuevas características para Katie King basándose en lo que funcionaba mejor con diferentes tipos de audiencia. Pero el éxito de Florence no estuvo libre de sombras. En más de una sesión, asistentes afirmaron que Katie King era idéntica a Florence, salvo por pequeños detalles como una peluca o la manera de caminar. En una ocasión, un hombre intentó atrapar a Katie, descubriendo que llevaba un disfraz. El incidente más famoso ocurrió en diciembre de 1873, durante una sesión en casa del señor Volkmann, un rico comerciante alemán establecido en Londres. Volkmann había invitado a Florence después de escuchar los testimonios de Crookes, pero mantenía un escepticismo prudente. Aquella noche, Katie King apareció como de costumbre, saludando a los presentes con su característica elegancia. Sin embargo, Volkmann notó algo extraño: Katie parecía evitar acercarse a él, manteniéndose siempre en las zonas más oscuras de la habitación. Sus sospechas crecieron cuando observó que la figura tenía una mancha en la muñeca izquierda, exactamente en el mismo lugar donde Florence tenía una pequeña cicatriz. En un momento de la sesión, cuando Katie se acercó lo suficiente, Volkmann se abalanzó sobre ella, intentando arrancarle lo que creía era una peluca. En la confusión que siguió, varios testigos afirmaron haber visto trozos de tela blanca y lo que parecía ser cabello postizo. Florence se defendió alegando que interrumpir el trance de esa forma podía matarla. Lloró, se desmayó, y sus seguidores se apiadaron de ella. Pero la duda ya estaba sembrada. Los periódicos se hicieron eco del incidente. The Daily Telegraph tituló "Fraude en el mundo de los espíritus", mientras que The Spiritualist Magazine publicó una defensa apasionada de Florence, argumentando que los escépticos maliciosos estaban tratando de destruir a una medium genuina. El caso se complicó aún más cuando aparecieron otros testimonios. La señora Schauers, madre de otra medium joven, afirmó haber visto a Florence ensayando diferentes voces y posturas frente a un espejo. Un sastre de London Road declaró que había confeccionado varios vestidos blancos para Florence, todos similares al que habitualmente llevaba Katie King. La prensa se dividió. Algunos la aclamaban como la medium más poderosa de su tiempo, otros la llamaban impostora. Pero incluso sus detractores admitían algo: nadie podía explicar del todo cómo lograba aquel efecto. El señor Arthur Conan Doyle, quien más tarde se convertiría en uno de los defensores más férreamente partidarios del espiritismo, escribió sobre Florence: aunque puedan existir dudas sobre algunos aspectos de sus manifestaciones, es innegable que poseía habilidades que van más allá de lo que cualquier actor o ilusionista podría reproducir en condiciones tan adversas.
Sin embargo, el mago Harry Houdini, gran desenmascarador de mediums fraudulentos, tenía una opinión diferente. En su libro, A Magician Among the Spirits, sugirió que Florence había desarrollado técnicas de ilusionismo extraordinariamente sofisticadas, incluyendo el uso de cómplices ocultos y dispositivos mecánicos. En un mundo donde los trucos de magia pueden ser increíblemente convincentes, ¿cómo podemos distinguir entre lo genuinamente paranormal y la ilusión perfecta? Quizás Florence Cook no inventó el deepfake, pero sí reveló algo que sigue inquietándonos hoy, que la mente humana puede fabricar verdades más convincentes que cualquier máquina. ¿Crees que Florence Cook estaba adelantada para su época, o simplemente fue desde pequeña una mente inteligente, capaz de percibir e interpretar las necesidades espirituales de la sociedad victoriana, creando un espectáculo fabuloso que llenara la mente y los corazones de estas personas? Deja tu comentario. Si quieres conocer más sobre la vida y final de la leyenda de Florence Cook, te espero en el próximo episodio. Si te gustó, te invito a que compartas esta historia, dale like y suscribas para que puedas continuar recibiendo más contenidos como este.